Dios les bendiga. Este día estamos con toda la bendición de parte de Dios por permitirnos compartir, reunirnos por este medio y qué bueno recibir a través de la palabra de Dios lo que Él nos quiere dar a conocer en este día. El- Vamos a abrir las escrituras en el libro de los jueces, el capítulo 6 y verso número 11. Jueces 6, jueces 6, 11. Dice la palabra del Señor, Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gracias, Padre bueno y amado. Te bendecimos, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, porque tú, Señor, has estado, Señor, con nosotros en toda situación, Señor, porque tú, Señor, no te has olvidado, Señor, de nuestras vidas, de nuestras necesidades, porque, Señor, porque tú has estado, Señor, por nosotros, porque tú, Señor, has estado atendiendo, Señor, nuestra voz, nuestro clamor, nuestro llamado, Señor. Y hoy también, Señor, levantamos la voz para, Señor, suplicarte siempre, Señor, pero no sin antes agradecerte, Señor, por las misericordias que has tenido, Señor, este día y también los días anteriores, Señor, que nos has guardado, que nos has suplido, Señor, que has tenido misericordia, Señor, has protegido, Señor. Gracias te damos, Señor, por los que quizás tienen empleo, Señor, que hay un ingreso, Señor. Gracias, Padre. Pero también te suplicamos, Señor, por aquellos que están pidiendo, suplicando por un empleo, por una fuente, Señor, de ingresos. Tú abrirás fuentes de ingresos, Señor. Yo lo creo, Señor. Creo que tú abrirás nuevas fuentes de ingresos, Señor. Quizás pondrás cosas nuevas, Señor, en tus hijos. Señor, gracias te doy, Señor. También por aquellos que están en dificultades, Señor. Te quiero suplicar por la vida del pastor Santiago Castaneda, Señor. Que tengas misericordia de su vida, Señor. Que puedas poner tu mano de salud, Señor, sobre su vida. Que no te olvides, Señor, de tus misericordias, siervo. Gracias te damos, Señor. Lo bendecimos, Señor. Lo bendecimos, Señor, porque lo amamos, Señor. Sabemos, Padre, que Él ha sido, Padre, y ha estado, Padre, en cada momento, Señor, en la obra tuya, Señor. Gracias te doy, Señor, por su vida. También, Señor, te suplico para Lilian de Varía, Señor. Tengas misericordia de su salud.
también por su esposo, pastor Amílcar Varías, Señor. Que tengas misericordias de su recuperación, Señor. Señor, que sea completa, Señor. Gracias por su vida, Señor. También, Señor, te damos las gracias, Padre. Te suplicamos por la vida de Glenda Parada, Señor, que está recuperándose, Señor. Que realmente le has ayudado, Señor, y ella agradece. También, Señor, te suplicamos por consuelo, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos, Señor. También, Señor, por, por Selvin, Señor, y por Roberto, por Guadalupe, Señor. Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor. Son jóvenes, Señor, que tienen que enfrentar, Señor, su trabajo, Señor, en ese lugar, Padre. Que lo guarde, Señor. César, te damos las gracias por ellos, Señor. Ayúdales, Señor. Ayúdales en todo, Señor. Señor, sabemos que tú has ayudado, Señor, y has hecho obras, Señor. Hecho obras, Señor, por, por, por el doctor Ernesto Marín, Señor. Señor, gracias porque ha salido, Señor. Ya, Padre. Señor, gracias por el doctor Ernesto Navarro Marín, Señor. Señor, también te suplicamos por Manuel Mendoza, Delia, hermana Delia y su esposo, Señor. Por la doctora Luna, Señor. Suplicamos también por Joami, Señor. Señor, que tengas misericordia, Señor. También, Señor, por Naún Roque, Señor. Que tengas misericordia de su vida, Padre. Señor, también te suplicamos por Margarita Celosa, Señor. Que tengas misericordia. También por Glenda Parada, Señor. Que tú hagas la obra, Señor, por todas las personas que están cerca, por las personas que están lejos, Señor. Señor, ayúdale, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé, Señor. Señor, si se nos olvidan nombres, Señor, tú los conoces, Padre. Tú sabes, Señor, de quiénes estamos hablando y por quiénes te estamos suplicando. Señor, queremos, Señor, siempre estar, Padre, buscando, Señor, que tú, Señor, oigas nuestras peticiones, Padre. Que también, Señor, oramos por Hilda Rivas y Alex Rivera, Padre. Que tengas misericordia. Señor, tú lo sacarás adelante. Gracias, Padre. También queremos suplicarte por la vida de Lucio Napoleón Cermeño, Señor. Que tengas misericordia de su vida, Padre, su alma, Señor. Señor, tú conoces, Señor. Señor, tú sabes, Padre, la necesidad que existe. Tú sabes, Señor, dónde puede estar en nosotros, Señor, los conflictos, dónde pueden estar en nosotros las necesidades. Señor, tú conoces cada corazón, Padre. Te suplicamos por. También queremos suplicarte, Padre, por la vida de nuestros hermanos, Señor. Señor, por nuestra hermana Violeta Molina, Señor. Tenga misericordia. Señor, que fortalezca su vida, Señor. Fortalezcas lo que tú, Señor, vas a hacer, Señor, en su vida, Padre. Planes que tú tienes para ella. Que ella pueda fortalecer su cuerpo, Padre. Señor, su vida depende de ti, Señor. Siempre. Gracias, Señor. Y te suplicamos, Señor. Familia Aguilera, por nuestro hermano Tony Aguilera, Señor. Que le ayude, Señor. Que tengas misericordia, Señor, de su vida, Padre. De su familia siempre, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos con esta palabra, Señor. Amén y amén. El título del mensaje es La visitación aprovechada. La visitación aprovechada. Creo que somos conscientes de cuánto el Señor ha hablado a su pueblo de diferentes y variadas formas para manifestar siempre su voluntad en nuestra vida y su propósito para nosotros. Creo que el Señor pasa
diciéndonos, ¿verdad? A través de su palabra, cuál es su voluntad, pero muchas veces eh, nosotros perdemos en algún momento nuestras, nuestras condiciones que deberíamos de tener para enfrentar las cosas. De hecho, hoy en este tiempo que muchos han estado quizás sin salir en lugar de estar, digamos, espiritualmente más fortalecidos o con más disposición. Algunos han estado quizás hibernando, ¿verdad? Han estado como osos, pero inactivos, ¿verdad? Hablo en lo espiritual, realmente, y es porque a veces nos descuidamos, aunque el Señor siempre nos sigue hablando. Y esto, eh, y esto es importante porque a alguna gente, como dice aquí, pasando el agua, esperando que pase esto, pero realmente la actitud quizás no sea la más apropiada, porque en estos tiempos es cuando hay que aprovechar, vea. Hay que aprovechar lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Hay que aprovechar las condiciones que han cambiado, porque siempre habrá algo favorable, siempre habrá algo que nos está favoreciendo para buscar a Dios. Algunos también, puede pasarse el tiempo malgastando el tiempo, pues, o quizás haciendo las cosas sin considerar de que siempre hay un propósito de Dios para nosotros. Sin, y esto pasa por el temor que nosotros tenemos a Dios, porque ese es el que nos mantiene cerca, ¿verdad? No podemos alejarnos de Él, no podemos perdernos, ¿verdad? Porque antes alguna gente se perdía aún dentro de la iglesia, estando o sea, congregándose y se perdían, pero hoy puede decir alguien más justificado porque no nos estamos congregando, pero el que quiere buscar, buscará de Dios de cualquier manera. Y si se cae el internet, va a volver a buscar el mensaje y lo va a escuchar, porque ese es hoy debe ser, digamos, lo que nosotros debemos de procurar tener. Entonces, la visitación de Dios, que es el tema, ¿verdad? La visitación de Dios aprovechada, siempre ha llegado al pueblo. Su visitación siempre ha estado para nosotros. Hoy en este tiempo, en tiempo de la gracia, el Señor siempre nos visita. El Espíritu Santo está con nosotros y hay manifestación digamos, de su poder y de su acción en el pueblo. Y es que realmente quizás a veces debemos decir de que la visitación es como una supervisión, pero no una supervisión de alguien que va a llegar a despedir a otra persona, sino una supervisión que llega más bien para buscar cuáles son las necesidades que existen, para buscar cuáles son las cosas que no están bien. Ese es el momento. Mire, hoy hay una visitación que ha salido, ¿verdad? Que quizás hemos visto manifestada en nosotros, ha salido, digo, en el sentido de que se ha manifestado, eh, eh, porque quizás hoy nos hemos dado cuenta de cosas que no están bien, ¿verdad? Y y cuando realmente el obispo, que es la palabra que se ocupa para decir visitación, ¿verdad? E- e- Es, es, eso es prácticamente es el que llega a ver cómo están las cosas y a poner lo que hace falta y a mover, digamos, las cosas que hay que mover. Eh, eh, y esto lo vemos en la vida de Gedeón. Gedeón tuvo una visitación de parte del Señor mismo, ¿verdad? El ángel de Jehová. Y esto aún el ángel más adelante lo dice claramente, ¿verdad? En el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, o sea, ya no dice el ángel de Jehová, dice, y mirándole Jehová, o sea, directamente menciona su nombre. Entonces el Señor se le aparece a Gedeón, y Gedeón lo que estamos por estudiar en este día es cómo aprovechó Gedeón realmente la visitación del Señor. Y ese es el deseo que el Señor debe poner en nuestros corazones,
y ha puesto también en mí para compartir este mensaje, es que el Señor nos quiere que nosotros aprovechemos su visitación y que eso traiga grandes beneficios a nuestra vida y a los de otras personas que están cerca. Entonces, podemos decir de que la situación que vivía Israel, la situación real, ¿verdad? En Israel, era, era, era difícil de alguna manera porque ellos estaban viviendo en temor. Eh, eh, dice el verso 2 de este mismo capítulo, dice que Jueces 6:2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente entre ellos subían y los atacaban. Entonces, eh, vemos una condición en el pueblo, una condición. Y yo espero que si nosotros hemos también sido afectados por esto, podamos identificar, ¿verdad? Porque ellos estaban viviendo en temor. Y es que a veces existen voces, ¿verdad?, que proclaman falsa bendición, bendición que no, que, que una bendición, una voz que está diciendo quédense que no pasa nada, ¿va? No está pasando nada. Es una voz de falsa bendición que es promovido por la misma religiosidad, no por el verdadero sentir de Dios, no por el propósito de Dios. Más bien es una opinión quizás más bien optimista, ¿verdad?, para evitar, que ocupa el enemigo para evitar el accionar espiritual. Lo que no quiere es que nosotros hagamos algo, pero el Señor quiere que con la visitación hagamos algo. Sin embargo, van a haber voces, vea. No, no teman, si todo está bien, hombre, si miren, la verdad es que no son tan malos como se ven. Pero realmente era para disipar el temor, pero realmente en la realidad lo que existía era un temor en el pueblo a los enemigos madianitas y amalecitas también, que los obligaban a vivir encerrados en cuevas, los obligaban a dejar desprotegidos sus bienes. Y el cristiano eh, eh, en temor cuando no puede enfrentar a su enemigo, porque esa era la situación, es un cristiano sin respaldo de Dios. Cuando nosotros tenemos temor, lo que debemos de revisar y si tenemos es si tenemos respaldo de Dios. Porque si tenemos el respaldo de Dios, no deberíamos de tener temor. El temor normal, vea, pero no hablo del temor, estoy hablando, refiriéndome al temor paralizante, ¿va? Porque hay un temor que paraliza. Claro, uno puede seguir teniendo temor. De hecho, acuérdese que cuando Gedeón eh, atacó, ¿verdad? Iba a atacar, él mismo también tenía temor. Y el Señor le dijo, bueno, vete con Fura a ver allá. Y oyó a dos de los enemigos hablando que había tenido un sueño, que un pan de cebada y que había destruido todo. Entonces el otro dijo, no, eso quiere decir que Gedeón, ¿verdad? Que los israelitas van a venir y nos van a destruir. Y ahí se dio cuenta él, ahí se le quitó el temor, que realmente el respaldo de Dios verdaderamente lo tenía. Y eso fue así desde el principio, aquel vellón que si se mojaba, no se mojaba, etcétera, porque él quería tener la seguridad del respaldo de Dios. El Señor te va a dar seguridad de que tienes el respaldo de Dios. Fíjate que no se molesta el Señor que le diga, que le dé señales en el vellón, ¿verdad? Que se moja con el sereno, es decir, no le pesa al Señor, pero obviamente estaba accionando, estaba siendo usado por el Señor. Vemos también que cuando habían 32,000 que querían acompañar a Gedeón, el Señor le quitó a 22,000, ¿verdad? Solo quedaron 10. Y esos 22,000, ¿cómo se los quitó? Solo les dijo, regrésense los que tengan miedo. Entonces, y ahí se regresaron, ellos solitos, se sacaron de la mano. Entonces,
nosotros no podemos ser de eso, porque estaríamos eh, a atender el llamado, ¿ya?, de Dios en su visitación y hacerlo con temor no es lo conveniente. Si vamos con temor, podemos salir afectados, ¿verdad? Por eso lo regresó, porque dijo, no, vea, estos, vea, más es lo que pueden hacer algo que no sea conveniente, ¿verdad? Entonces, vemos que el temor todavía persistía, sin embargo, era parte de lo que el Señor quería hacer. Por otro lado, estaban perdiendo todo el esfuerzo del trabajo que estaban haciendo, esperando que sucediera este, lo que tenían, esperando que le robaran lo que tenían, y eso pasó 7 años, dice, que no vieron resultados de su esfuerzo. Era algo tremendo, ¿verdad? Fuera del plan de Dios. ¿Por qué va a querer el Señor que todo lo que nosotros trabajemos nos lo lleguen a quitar, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, vemos cómo realmente aquella tierra que el Señor les dijo y les prometió que fluiría leche y miel, o sea, que habría abundancia, no estaba dando los resultados que ellos esperaban. No porque la tierra no fuera buena, sino porque realmente se habían alejado de Dios. Se habían alejado de Dios. Entonces, se pierde la abundancia, ¿verdad? Se pierde la abundancia. Y esto apliquemos a la vida espiritual. Muchas veces se pierde la abundancia. Y más que la abundancia material, es la vida abundante, ¿verdad? La vida abundante, que la vida abundante sale de adentro, ¿ya? Y de tu interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? O sea, que saldrá realmente una vida abundante. Pero cuando nos alejamos, eso es lo que realmente el Señor quería arreglar, ¿verdad? Porque la falta de vida abundante era porque había alejamiento de Dios. Entre más pasos estemos lejos de Dios, ¿verdad?, menos abundante será nuestra vida. Entonces, eh, eh, tenía que buscar a alguien, el Señor, que escuchara, ¿verdad?, su visitación, que atendiera, que aprovechara su visitación. Y buscaba a él en quien poder confiar, algo grande. Entonces, decir pues que el temor y el empobrecimiento material y la falta de abundancia, de una vida abundante, afecta, ¿verdad? Afecta a toda nuestra forma en que nos manifestamos, afecta nuestra forma de pensar, afecta nuestros sentimientos y a veces también la relación con Dios. Es decir, que se va afianzando y puede llegar a, digamos, a niveles que nosotros ni nos imaginamos. Entonces el Señor quería dar nuevas oportunidades, ¿ya? Y eso llegaría si ellos clamaban. Entonces vemos aquí como la visitación, ¿verdad?, que inicia. ¿Cómo inicia la visitación? Fíjense que esta visitación es algo increíble. Antes de pasar inspección, ¿verdad? Porque dijimos de que la visitación es una inspección, ¿verdad? O sea, la visitación tiene propósito, ¿verdad? Alguno puede decir, ay hermano, yo quisiera que el Señor se presentara, se manifestara y que los ángeles de Dios, así, pero es que pasa que esa visitación, ¿verdad?, puede ser una supervisión, ¿verdad? Porque el Señor no va a venir, no se va, ¿verdad?, no se iba a presentar aquí a Gedeón solo para decirle, Gedeón, Gedeón, ¿y qué tal estamos? Mira, y no tenés un tu cabrito ahí para comer. No, no era ese el objetivo, no era hacer una fiesta, era sacarlos de la necesidad en la que estaban, del temor y de la falta de vida abundante. Por eso, antes de pasar inspección, hoy que se están viviendo situaciones muy adversas, ¿ya?, que demandan, mire, demandan fuerza, disposición de parte de su iglesia. Eh, Hoy es cuando necesitamos realmente su visitación, porque muchos podemos agotarnos, me incluyo, podemos agotarnos. Ya no bastan las palabras de ánimo del hermano, del pastor, del ministro, ya no bastan, ¿verdad?
Y ahí dice, ay hermano, eso es otro tiempo, ¿va? Hoy ya no, vea. Pero realmente, hoy es cuando realmente hay que hacer otras acciones, ¿verdad? Porque esas no son suficientes. Y hoy que parece que no se da abasto, vea, tanta dificultad, tanta necesidad, tantas cosas que pueden pasar algunas personas, eh, no podemos tomar el papel de Dios, vea, porque no estamos capacitados para eso. Sin embargo, podemos hacer la obra de Dios y eso requiere este, aprovechar su visitación. Entonces, la visitación es pasar inspección, vea, de obispo, vea. Eh, y eh, eh, ahí digamos es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Si nos dicen a nosotros, yo viví 3 años estudiando interno, ¿verdad? Eso es triste, pues, porque todos los viernes en la tarde, 7 de la noche, pasaban inspección, ¿verdad? Entonces, si yo no sabía que a las 7 de la noche llegaba la inspección, ¿qué cree que se hacía? Bueno, se hacía la limpieza, tenía uno todo nítido, porque sabía de que había inspección, ¿verdad? ¿Quién sabiendo que había inspección se iba a ir a jugar y iba a llegar a las propias 7 todo sudado? Hombre, eso iba a salir mal, ¿verdad? Porque sabíamos que había inspección. Y es que realmente nosotros no podemos descuidarnos, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Si nosotros supiéramos que va a haber, que va a haber una inspección, yo le aseguro que todo el mundo estaríamos eh, eh, esperando, ¿verdad? Todo el mundo estaría viendo qué hace, ¿verdad? Estaría viendo, digamos, quizás estaría pensando qué hacer, ¿verdad? ¿Y qué hacemos, vea? Porque aún en el Nuevo Testamento, en el griego, no, nos habla de la palabra visitación, la traducción en el griego, la palabra en el griego es episcope o episcopé, que quiere decir inspección, superintendencia, ¿verdad? O sea, el que está a cargo del oficio, del oficio, del obispado, ¿vea? Ese realmente eh, está pasando una inspección, ¿vea? Y nosotros decíamos, hay inspección, ¿vea? Híjole, esa revisión era como podía ser así superficial, ¿vea? Podía ser bien meticulosa, ¿vea? Revisar a ver hasta si debajo de la pata de la mesa había polvo, ¿vea? Cosas así, sin exagerar, eso hacía. O en el filo superior de la puerta. Abrían la puerta y en ese filo que se esconde, en esa parte que se esconde, pasaban el dedo a ver si estaba limpio ahí. Y si estaba sucio, pues ahí habían, habían, este, habían premios negativos. Este, realmente todo el mundo estaba pensando en hacer bien las cosas. Hoy parece ser que nosotros no nos preocupamos, ¿verdad? Decimos, bueno, el Señor es bueno. Y claro, el Señor la visitación la hace para ayudar. ¿Ya? Por eso eh, eh, digamos que venía la visitación en respuesta al clamor que levantó el pueblo, ¿verdad? Porque dice que en el verso 7 dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel, un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Qué fue lo que dio origen? Bueno, el clamor. Y eso, o sea, el temor, ¿ah? Y la falta de una vida abundante o la pérdida de sus bienes eh, llegó a su colmo, ¿verdad? Donde ya no podían soportar.
se empobrecieron, dice. Y llegó el clamor, una desesperación, ¿vea? Que debía, pues que se levantaba delante de Dios, y Dios lo que hace, el Señor les envía un profeta primeramente. Y primero es una palabra, ¿vea? Para preparar al pueblo. Lo que hizo el profeta fue recordarles un pequeño detalle, solo un pequeño detalle. Es que él ya los había sacado de situaciones más difíciles, como fue salir de Egipto, ¿va? Si usted ahorita piensa, lo más grande que ha hecho el Señor en nuestra vida es nuestra conversión, es sacarnos del mundo. Eso es lo más grande que hay. Eso es mire, eso no se, nadie lo puede hacer. Por su propia voluntad no se puede hacer. El Señor lo ha hecho en su vida. Por lo tanto, si ha hecho eso, ¿cuánto más no puede hacer con otro tipo de necesidades? Ese es el mensaje del profeta. Una situación más drástica que estaban viviendo. Por eso les dice en el verso 9, os libré de las manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Bien claro el mensaje, ¿verdad? O sea, ¿para qué seguir predicando? Dijo alguien, ¿verdad? Pero no quiere decir que vamos a terminar, sino que vamos a terminar esta porción porque para mí eh, es algo grande lo que hizo para Israel en este tiempo. Porque los egipcios eran poderosos y de ellos los libró. Eran esclavos, eran peores, les dice. Y todo aquel que los afligió, ¿verdad? De los egipcios, no pudo prevalecer. Entonces, si el mensaje es muy claro, pero muchas veces este mensaje de este profeta no fue suficiente para tomar otro tipo de acciones. Así que el Señor pone también, ¿verdad? Señala esa parte y también vemos que el Señor pone en otra categoría la victoria, fíjese, porque lo pone no en la categoría humana, sino en la categoría de Él como Dios y los otros diositos, va, de los amorreos. No, o sea, no se, como quien dice, no se pueden enfrentar a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que ustedes no están conmigo, por eso están perdiendo. Este mensaje era claro. Esa fue como inició la visitación. Ahora, ¿cuántos habrán escuchado ese mensaje? Porque la visitación fue una visitación que quizás no se le prestó la atención. La gente siguió teniendo sus dioses, ¿verdad? Sus imágenes. A Baal, vea. El mismo Gedeón destruyó los ídolos de su padre. O sea, mire aquí qué cosa más grande, ¿va? El joven estaba corrigiendo lo que su padre no estaba haciendo bien. O sea, quiero decir con esto que quizás los más grandes no hicieron su parte porque eran los que tuvieron que haber entendido el mensaje del profeta. Entonces, se presentó el Señor mismo, fíjese. Es decir, si mandó a un mensajero y no lo escucharon, dijo, mejor voy yo. Y se le presenta a Gedeón. Dice el verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire qué privilegio, una visitación mayor,
de lo que pudo haber esperado. Y se lo hizo a un joven, no al papá. ¿Ya? Por eso el joven no debe de conformarse, porque el Señor puede hacer cosas más grandes para él, aún que las que ha hecho con sus padres. Y busca al Señor, por supuesto. Entonces, un gran privilegio el que tuvo. Escogió a alguien, a un joven que no tenía trayectoria, ¿verdad? No podía usar la lanza. Quizás ni el paraguas podía usar bien, pero digo, para espadear, va. No podía, no tenía las condiciones, pero a él lo escogió. Escogió no a alguien con trayectoria, no a alguien con un gran currículum. Mire qué interesante, porque lo espiritual es lo espiritual. Como puede escoger a una persona ya grande en edad, puede también escoger a un joven. Entonces, tenía temor Gedeón. Mire, el temor lo tenía sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar estaba debajo, va escondido, para que ahí se ponía a trillar, a sacudir el trigo, a sacudir la avena, porque no podía estar a la vista de su enemigo. Entonces, escogió como varón, lo escogió como le dice el Señor a Gedeón, varón esforzado y valiente. Yo no sé, pero si Gedeón volteó a ver para atrás, dijo, ¿con quién está hablando? Pero era con él, ¿ya? Así como el Señor a veces nos dice y uno se queda sorprendido, ¿verdad? Que el Señor pueda darle una palabra a usted y le ponga un título bien grande, ¿verdad? Y usted dice, no, si yo no soy así. Pero el Señor está viendo a futuro. Quizás ahorita, en ese momento, obviamente, Gedeón no era esa, pero después lo fue. Después lo fue. Con aquellos que no le querían, no le quisieron dar alimento a sus guerreros, ¿verdad? Iban persiguiendo a los madianitas. Y él les dice, ahorita, pues no has agarrado a los reyes de Madián, ¿verdad? Todavía no los has agarrado, como quien dice, no te mereces, no tenés mérito, ¿verdad? Entonces les dice, vaya, le dijo, cuando lo agarre voy a venir, les dijo. Y así fue. Entonces, y esta torre, les dijo a los otros, ¿verdad? La voy a destruir también. Esto nos hace ver cómo cambió aquella persona. Digo joven en el sentido de que, bueno, era más joven que su papá, obviamente. Es un privilegio grande, escogido como esforzado y valiente, como un hombre fuerte y capaz. ¡Wow! Mire, yo creo que en los que somos padres, ojalá que así lo vea, quizás yo lo veo y veo en mis hijos capacidades, ¿verdad? Yo veo capacidades en ellos y digo, este tiene para esto, esta mi hija tiene estas cualidades, ¿verdad? Yo sé que primero Dios que las puede usar, ¿verdad? Porque uno ve lo bueno, no va a estar viendo, ay, tiene un defecto, fíjese, yo no se lo voy a decir, no se lo quería decir. ¿Y para qué va a sacar eso? Todos tenemos defectos, pero lo que el Señor quiere ver es aquello que tú puedes poner a su disposición para usarlo. Y así lo vio él como un varón valiente y esforzado. Un varón esforzado y valiente, un varón fuerte y capaz. Porque el Señor miraba en él lo que él mismo no miraba de sí mismo. Entonces nosotros tenemos que mirar eso, porque hay madera para el Señor. Entonces, pasando por encima de todas las manifestaciones, emociones que él podía tener, temores y dudas, ¿ya? Le llama esforzado y valiente. Y así nos llame el Señor a nosotros. Y así nos llame. Esforzado, que te diga varón o varona, esforzado y valiente. Entonces, vemos que la visitación cercana apareció. Y la visitación fue
para alguien, fíjese, no fue escogido al azar, sino para alguien que estaba inconforme de la realidad que vivía. Y usted dice, hermano, yo estoy inconforme de lo que vivo. No, pero él estaba inconforme porque decía, Dios no nos ha ayudado. O sea, hace falta hacer muchas cosas que Dios puede hacer y no las ha hecho. ¿Por qué? Ese interrogante, ese interrogante de inconformidad, el Señor ocupó esa fortaleza en el 6:13, a esa declaración del Señor de decirle varón esforzado y valiente, Gedeón le responde en el verso 13. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Verdad? Como que ahora nosotros digamos, Señor, y si tú nos amas, ¿por qué estamos pasando X situación, verdad? Y sigue preguntando, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Tremendo, ¿verdad? Mire, él quería tener una experiencia real con Dios. A él ya no le bastaba que sus padres le estuvieran contando como un cuento aquellas hazañas del Señor. Tenemos que vivirlas. Y ese es un mensaje para los jóvenes. Tú tienes que vivir tus propias cosas con el Señor. Tú tienes que vivir las hazañas, ¿verdad? Que vivieron también tus padres. Las cosas en las que el Señor les ayudó, tú las tienes que vivir también. Porque, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Acaso no eres tú nuestro Dios? ¿Y tus maravillas? ¿Dónde están? Mire, dice él, estamos desamparados y nos has entregado en manos de nuestros enemigos. Seguramente, quiero decirlo, Gedeón no era que estaba viviendo separado de Dios, ¿verdad? Gedeón no estaba viviendo separado de Dios. Porque si usted se fija, está de alguna manera en concordancia con lo que el profeta había declarado. Había dado esa palabra el Señor a través del profeta. No andaba, de seguro no andaba tras otros dioses, ¿verdad? No andaba tras dioses ajenos. Se encontraba en una búsqueda de Dios. Cuando la inconformidad mía me hace buscar a Dios, me hace escudriñar su palabra, me hace ver, es que no puede ser, es que Dios tiene que, ¿me entiende? Esa fuerza el Señor la va a ver, porque realmente estamos diciendo que queremos que Dios se manifieste, porque realmente los que claman normalmente no son los que se han apartado de Dios, ¿verdad? Los que claman son los que están viendo las realidades, pero que conocen que Dios puede hacer algo. Entonces, bajo esta circunstancia, la visitación da frutos. Y esto es lo que nosotros debemos de capitalizar. Que llegue el momento que las cosas que Dios promete, ¿verdad?, se van a hacer realidad. Pero aquí hay algo, hay dos cosas que deben de conectar y que esto es lo que hace el clic, ¿verdad? Es lo que realmente viene a cerrar el circuito, por decirlo así, ¿verdad? De la corriente, ¿verdad? Que no se enciende la lámpara hasta que se cierre el circuito. Hay un voladito chiquito que apenita y eso hace que se cierre. Y usted dice, wow, si solo es ¿verdad? Solo es algo pequeñito lo que puede hacer que entre en contacto y con eso es suficiente. Entonces, vemos cómo el Señor necesitaba un Gedeón. Y por eso Gedeón fue levantado como juez. Y es que realmente Gedeón no estaba satisfecho con la situación.
pero pero no estaba en una condición de queja, ¿verdad? Sino en una condición de búsqueda, ¿verdad? O sea, no estaba en una condición de ir a hacer manifestación, ¿verdad? Y solo por hacerla, ¿verdad? No, estaba en una condición de búsqueda. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay algo que no está bien. Ustedes me dicen que Dios salva, que Dios hace, que Dios hizo portentos, nos sacó de Egipto. Pues sí, entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que no está fluyendo? Algo no está bien. Esa era la inquietud de Gedeón. Entonces, esa parte es necesaria en nuestra vida. ¿Por qué te vas a sentir tranquilo? ¿Por qué te vas a dar que todo está bien cuando las cosas no están bien? ¿Por qué alejarse de Dios? ¿Y por qué no y por qué no eso de estar inconforme no nos lleva a acercarnos a Dios? ¿Ya? Es como que alguien diga, no sé por qué mi cónyuge está enojado, enojada, ¿va? ¿Ya? No entiendo por qué, si no es así, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si ha hecho grandes cosas, ha sido bien amorosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí hay una parte que nosotros podemos hacer. Una parte sería, ve a saber qué se cree, ¿verdad? Y me aparto. O decir, bueno, voy a ver qué pasa, ¿ya? O sea, voy a ver por qué es que no está fluyendo el amor que debería de fluir, la amistad que siempre hemos tenido. O sea, hay dos formas de ver las cosas. Y este es prácticamente lo que el Señor encontró en Gedeón. No estaba satisfecho, pero sabía que había algo más por la cual Dios no estaba fluyendo su poder en sus vidas. Estando esta fuerza con nosotros, viene la otra parte, que es la del Señor, que es la del poder, vea, que es la parte de la bendición, que es la parte que hace los cambios, es la parte que se manifiesta, es la parte de poder, es la parte de transformación, es la parte de restauración, es la parte que nos aviva. Entonces, todo ese poder llega. Por eso le dice el Señor a Gedeón, ¿no te envío yo? No te envío yo, como quien dice, hey, que necesitas gasolina para ir, decís. Y no, yo soy el dueño de la petrolera, pues. Sí. O sea, ¿cómo que no tenés, vea? Y te estoy mandando yo. O sea, yo que soy el dueño, dice el Señor. Yo que tengo el poder. Yo que te puedo quitar ese temor. Yo que te puedo quitar esa pobreza. Esa es la respuesta. No hay excusas. Porque, claro, nosotros como humanos siempre vamos a tener algo que decir para excusarnos, para hacer que mi impotencia no se vea tan mala. Entonces, ¿qué contesta Gedeón? En el verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Humanamente, lo grande nos aflige. Humanamente, lo grande, wow, es como ver un gigante. Nos puede causar, nos intimida, ¿verdad? ¿Sí? Nos hace, bueno, a veces nosotros escuchamos personas que tienen, ¿verdad? Déjeme decirlo de esta manera, porque quizás es como, tienen una facilidad de palabra, ¿verdad? Y usted dice, wow, cualquiera lo oye lo que está diciendo, ¿verdad? Y usted sabe que no es cierto todo lo que está diciendo, y usted dice, wow, ¿cómo puede tener? ¿Ah? Entonces el otro se intimida porque realmente dice, pero el Señor de repente te dice, no, si está hablando mentiras, y entonces ¿por qué vos te vas a venir abajo, decir la verdad y habla como es?
Sé valiente. Fuérzate, sé valiente. Agarra, tú tienes la capacidad para hacer las cosas bien. Yo te las doy. Y esto, por eso, él se justifica y comienza a decir, vea, hombre, si yo soy de un origen insignificante, va. Allá la última tribu, allá en el rincón, ¿verdad? Soy de Manasés. Y también el menor de la casa de mi padre. ¿Ya? Soy el chiquito. Soy el chimpe, decía la gente en el campo. No sé qué quiere decir, pero así decía. ¿Ya? Yo soy el secaleche, el Benjamín. Soy el que está ahí, que todo el tiempo, el que ha hecho los mandados, ¿va? El que está allí. No se veía él como fuerte y nos hace recordar a David, ¿verdad? Nos hace recordarnos a David realmente. Y aquí él habla de su incapacidad, de su pobreza. No tengo dinero yo ni para pagar un guardaespaldas y cómo voy a ir. Estos ni me van a seguir, porque la gente sigue al que tiene pisto. Cuando uno no tiene nada, no lo siguen. ¿Verdad? Aún hasta en las iglesias. ¿Verdad? Ahí rápido le pregunto, ¿y cuántos miembros tiene, Luis? ¿Y cuántos carros caben en su parqueo? Y yo dice, uno y la mitad, si es bicicleta. Bueno, y uno se queda, wow, ¿y en qué categoría estoy? ¿Verdad? Me están poniendo en algo que no tengo nada que ver. Entonces mejor sonría, ¿verdad? Y diga, no, yo no estoy en esa categoría. Este, nosotros no estamos midiendo parqueo, ¿verdad? No estamos midiendo metros cuadrados, ¿verdad? Porque no somos supermercados. Nosotros no estamos en esa estadística. Porque el Señor no necesita mucho, el Señor solo necesitaba a uno, a Gedeón, y con ese hizo todo. Entonces, como un solo hombre le dice, lo vas a derrotar. ¿Ya? No van a ser todo el montón que tú ves, vas a sentir como que estás peleando con uno, o sea, te vas a sentir de tú a tú, vas a tener temor. Y sabe, hermano, esa es quizás la historia de muchas vidas, ¿verdad? Que no hemos obedecido al Señor, no hemos tenido la fuerza, no hemos querido enfrentar porque hemos sentido que quizás el temor de que otro es mejor, de que otro tiene más fuerza, que tiene más capacidades y el Señor te dice, pero yo te estoy mandando y ¿por qué te vas a sentir menos? Ay, es que no, fíjese que hay que hacer ahí, yo me siento así, yo no, vea. El Señor le está diciendo a Gedeón, y ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Por eso vemos que no hay excusas. Y aquí yo quiero ir terminando esta porción porque realmente el mensaje está ahí, vea. El mensaje está de que nosotros ponemos una parte de una inconformidad en el sentido de que Dios puede hacer más, no hay una inconformidad que nos aleja. ¿Ya? Porque el inconforme nunca se siente bien con nada. ¿Pero qué hace? Como dicen, se priva, se aísla y se hace la víctima. Ah, no, como a mí no me dan, como yo soy aquí, como a mí me miran mal y como a mí siempre me... Y como... Ah, no, hermano, no puede. Y no estamos hablando de esa inconformidad. Estamos hablando de la inconformidad de que Dios no ha hecho suficiente en tu vida. Y eso es real, hermano. Si Dios hubiera cumplido el plan que Él tenía para nuestras vidas, tu vida y la mía serían otras, de seguro. Que nosotros no hemos dejado en muchas cosas que Él obre. Entonces, ¿qué es lo importante, hermano? Gedeón, mire, Gedeón aprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando. Qué tremendo. Y eso quiero terminar con algo que usted ya conoce, una cita que usted ya conoce, que el Señor mismo habló en Lucas 19:43. Lucas 19:43 y 44 dicen, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán
y por todas partes te estrecharán. Mire, son situaciones que estaba profetizando el Señor, vea, que muchas veces se dan, te estrechan por todos lados, te pone el enemigo por todos lados, quieren rodear por todos lados, y dice el Señor, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y aquí viene por qué. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón le dice al Señor, ve, parece Dios el ángel, ¿verdad? Wow. Pero como vengo molesto a estar trabajando, no le hubiera hecho caso, hubiera ido de largo, le hubiera dicho, está bien, déjame pensarlo, ahorita estoy bien ocupado, ahí te viene otro rato porque estoy ahorita trabajando. Trillando el trigo, pues sin ni modo, aquí lo tienen aún escondido. Ay, ahí nos vemos otro ratito. Parece que es algo extraño, ¿verdad? Y todos decimos, no, ¿cómo va a creer, hermano, si la visitación del Señor yo la voy a aprovechar? Pero desgraciadamente, muchas cosas hace el Señor por nosotros. Muchas visitas tenemos, muchas inspecciones hace, pero nos hallan, como dije al principio, dormidos, hibernando, desatendidos, en otra cosa, abstraídos o de cuerpo presente. ¿Va? Realmente no puede ser. La advertencia es que si nosotros vemos a Gedeón, no se echó para atrás. Aunque duda, ¿verdad? Y vemos la duda, como le decía en el vellón o en la confirmación antes de ir a la batalla, ¿verdad? Pero también eh, hace valentías, porque imagínese que botó el altar de Baal a Baal que tenía su padre. O sea, el Señor lo envió, por supuesto, ¿verdad? No lo hizo de su parte, pero fue algo grande. Y en eso su padre entendió, ¿verdad? Y hizo bien las cosas. Y eso fue una advertencia grande para todos. No hubo retroceso en él. Cuando, porque no se echó para atrás. Entonces, cuando no se reconoce la visitación, cuando no se discierne, cuando nosotros nos desatendemos y no nos damos cuenta, muchas veces el Señor pasa hablando, hablando, hablando de una manera tan clara. ¡Wow! Y las desatendemos. Cuando llega algo que va en contra, oír una palabra como esta, ¿verdad? El Señor dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, es una oportunidad que se ha pasado, que se salió de las manos, que la desaprovechamos. Hoy es un tiempo donde quizás están un poco más afinados los oídos. Porque cuando dice el Señor, y te llevaré al desierto y ahí te hablaré. ¿Por qué al desierto? Porque en el desierto no hay teléfonos inteligentes, ¿va? Porque pues sí, en ese lugar no hay cine, no hay televisión, no hay nada. Porque ahí no se oyen bullas ni interrupciones, ¿verdad? Entonces, ahí podemos estar atentos. Como te hacen falta todo, ¿verdad? En el desierto. Está bien atento a lo que yo pueda hacer por ti. Y esa es una visitación, hermano. Aún eso es el ambiente para que la visitación de Dios sea propicia. Yo esperaría, hermano. Yo me alegraría de que alguien me dijera, hermano, mire, hoy no nos hemos congregado, pero hoy después de 6 meses estamos aquí. Yo le quiero decir, hermanos, que hoy me usa el Señor, fíjese. Que el Señor pone palabras en mi boca. Y fíjese que hoy el Señor me usa, fíjese. He comenzado a sentir su presencia de una manera tan especial. Fíjese que antes no tenía ni un don y hoy ya ando buscando el 10.º don. ¿Verdad? Mire, eso realmente sería fabuloso. ¿Verdad? Solo hay 9, ¿no? Pero realmente sería algo grande que nosotros tuviéramos dones
que tuviéramos ministerios, ¿verdad? Que tuviéramos nuevas operaciones en el Señor. Eso sería asombroso, porque entonces estamos diciendo que hemos aprovechado su visitación, porque llega el momento que nos visita para arreglar las cosas. Y si no hay rechazo de nuestra parte, el Señor hará muchas cosas. Porque gracias al Señor, que si nos disponemos, nos dará oportunidades para salir de cualquier adversidad, porque su poder es infinito. Gedeón fue usado, porque Gedeón al final, después de 32,000, bajó y después llegó a 300, ¿verdad? Y con 300 hizo el Señor la obra. Sin espada, ¿verdad? Solo con un cántaro y una tea y una trompeta en la mano derecha. Agarraron los cántaros y agarraron las teas, las antorchas en su mano izquierda y con su mano derecha la trompeta. Y así persiguieron y los madianitas estaban aterrorizados. Porque cuando nuestra boca suena como trompeta de Dios, porque cuando nuestra boca es usada, ¿verdad? Por Dios, porque es lo más difícil de usar, ¿verdad? Es lo que se nos sale. Y realmente el Señor obrará en nosotros y no hay edad para hacerlo. Y aquí vemos el caso de alguien que fue usado, Gedeón, y no su papá. Así que, jóvenes, ustedes tienen una gran oportunidad para ser usados por Dios. Y los que estamos más grandes que nuestros hijos, podemos también decirle, Señor, yo no voy a desaprovechar tu visitación. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor. Que tú has sido fiel, Señor, porque tú has estado con nosotros. Porque, Señor, en este tiempo, Señor, tú has mandado, Señor. Mandado, Señor, tu palabra. Has visitado a tu pueblo, Señor. Ojalá que sintamos nosotros que esto ha sido como una revisión que han pasado y que el Señor nos haya preguntado, ¿y cómo estás? Pues quiero ver cómo va esto. Y esto no se ha resuelto. Que nosotros podamos decir como Gedeón, sí, yo no estoy satisfecho, yo sé que tú puedes hacer más. Entonces el Señor podrá hacer muchas cosas más en tu vida y en la mía. Entonces seremos usados como Gedeón. Entonces el Señor sacará todo temor y toda duda de nuestra vida. Así como tuvo paciencia con Gedeón, así también la tendrá con nosotros. Y Él hará grandes cosas para tu vida y para los que están cerca de ti y para otros más que ni aún conoces. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos a esta hora, Padre, porque tú has sido fiel en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Estamos para este día domingo a las 9:30. Tenemos el discipulado por el canal virtual. Se pone la invitación. Y el día domingo a las 11 de la mañana también tenemos nuestro culto. El Señor les guarde.